La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche. Os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. En la noche de ayer tuve la oportunidad de conversar por Twitter con el economista Ignacio Trillo. La conversación derivó en varios temas y uno de ellos fue que en las últimas semanas se están empezando a lanzar mensajes y a escribir comentarios desde algunos sectores en los que se apuesta por una solución armada a toda esta problemática de la corrupción política y del expolio de los bancos que los bancos están llevando a cabo en toda la Unión Europea. La semana pasada, ya comentaba en la editorial de este programa, que el gobierno actual, con todas las medidas que se están llevando a cabo, está provocando que la gente llegue a unos límites de desesperación en los que muchos han optado por suicidarse, muchos más de los que publicaba el otro día el INE. Y por cierto, y aunque esa encuesta de suicidios, la del INE, sea cierta, no quita ni un ápice de tragedia a todos los suicidios, a todos ellos, que se han producido en los últimos meses a causa de los desahucios. Y por eso, en el momento en el que a algún descerebrado se le ocurra coger un arma en lugar de coger una soga para suicidarse, llegaremos a un punto de no retorno. No hace falta decir que nosotros estamos total y absolutamente en contra de la opción violenta. Creo que sería un error capital y que echaría por tierra todo el trabajo ya hecho durante estos 2 últimos años. Sinceramente, creo que no sería solo perder una batalla, la batalla de la humanidad, de los derechos ciudadanos, de la manifestación pacífica, sino que significaría perder la guerra, porque cualquier acción pasada o futura quedaría desprestigiada por culpa de un grupo de locos armados. Eso sí, hay que tener claro que si algún día se llega a este límite, serán igual de culpables los que aprieten el gatillo que los gobiernos que nos han llevado a todos al borde de un precipicio con sus recortes, con su corrupción y con su nula conciencia democrática. Estáis viendo el canal 33, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Me he puesto muy serio con la editorial porque es un tema muy serio, pero quiero, antes de presentar a los tertulianos que ya están aquí preparados, quiero recordaros que el pasado domingo en Agorasol Radio organizamos un acto benéfico festivo para comprar grabadoras, micros y otros enseres de la radio. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que ocurrió este pasado domingo y os lo presentamos en este vídeo. Es una trompeta. Hoy estaba tirado en mi casa. ¿Sabéis que Armando va a contratar a Miquel Barceló para el próximo cumpleaños de su hijo? Se confirma que el Partido Popular no va a aprobar la nación en pago, pero va a aprobar la nación en pago. Ya está tramitado. Alberto Ruiz Gallardón está a favor del matrimonio homosexual, pero porque no pueden abortar.
Bueno, como podéis ver, nos lo pasamos muy bien, fue un acto humorístico con 6 humoristas de buen nivel y que nos provocaron a todos la risa durante casi una hora, lo cual fue sinceramente muy bien para nuestras almas en estos momentos tan duros de la semana y de todo, digamos. En fin, ahora sí, vamos ya a presentar esta semana. Por cierto, estamos preparando ya otras fiestas, así que iremos comentando y así os iréis enterando de estas cosas. Ahora sí, tengo el placer de compartir tertulia esta semana con Javier de la Cueva, abogado, conferenciante, especialista en temas de Creative Commons y que en Twitter, por cierto, es J de la Cueva. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido. También estamos con otro Javier Flores, que es responsable del servicio de estudios y análisis de Asinberg y que en Twitter es _Javier Flores _. Muy buenas noches, Javier. Un placer, Ricardo. Y el último de los tertulianos de esta noche es Horacio Díez, empresario y consultor en comunicación online. En Twitter es muy fácil, @Horacio Díez. Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches y gracias por invitarme. Un placer. Vienes poco, pero la verdad es que nos gusta que vengas. Siempre aportas cosas interesantes. José Alberto García Sicilias, Sicilia, para que todo el mundo se entere. Se encargará de las redes sociales. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Bueno, encantado de estar aquí como siempre. Y nada, bueno, adelantar a nuestros espectadores, como ya saben, que se puede seguir por Twitter el debate por 2 cuentas, la cuenta de Agorasol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Adelantar que hoy los temas a tratar, a debatir, serán las elecciones italianas, la disputa entre el Partido Socialista y el Partido Socialista Catalán y el conflicto entre el PP y Bárcenas. Animar, como siempre, a todos nuestros seguidores por Twitter que vayan diciendo sus opiniones y proponiendo candidatos para la hoguera. Y además, si queréis repasar alguno de los programas que hemos tenido anteriormente, que son unos cuantos, creo que esta temporada desde septiembre ya llevamos 22, pues si queréis, bueno, este es el 22, así que tenéis 21 anteriores, más todos los de radio de la temporada pasada, en el blog que estáis viendo ya aquí mismo, en este cartelito. Lo voy a leer de todas formas, que es http://blog-laplazaenllamas.blogspot.com.es. Allá nos podréis encontrar todos los programas que hemos hecho ya, si sois fanses de este programa. En fin, ha llegado ya ese momento tan bonito y tan esperado de decir eso de que arda la plaza. Dormi. Ha inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni, rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Parli, nel sonno tu parli, e ti spaventi perché... Este domingo y lunes se celebraron las elecciones en Italia y el resultado ha dejado un parlamento con una victoria por la mínima del centro-izquierda de Pierluigi Bersani. Por desgracia, el Senado ha quedado totalmente dividido por el ascenso de Berlusconi y el humorista Pepe Grillo. Mario Monti se llevó una derrota electoral contundente tras un año en el que no ha conseguido nada más que hundir aún más al país transalpino. Con estos mimbres, la palabra ingobernable es la que más hemos escuchado cuando se habla de este país sobre Italia. En fin, tertulianos, vosotros ¿cómo lo veis? ¿Cómo analizáis la situación del país? Javier Flores, por ejemplo. Bueno, por la parte que me toca, el resultado es el peor desde el punto de vista de los inversores, de los mercados, prima de riesgo, situación en este sentido. El peor por la ingobernabilidad que se plantea y la inestabilidad que hay a la vista. Es de esperar que finalmente se forme una coalición amplia de gobierno, pero que a su vez en los próximos meses pues caiga como pasó con la que hubo hasta junio hace 2 años, que saltó por los aires, con lo cual pues mal resultado desde ese punto de vista,
al margen de otro tipo de perspectivas que puede tener el resultado. Luego te preguntamos por él porque además me enviabas esta semana un artículo muy completo sobre el tema y luego si quieres incidimos un poco. Horacio, ¿cómo lo ves tú esto de Italia? Bueno, hay varias partes que ver porque los 4 candidatos más sonados, los que más votos han obtenido, al final cada uno tiene su idiosincrasia, no es como en otras elecciones que tenemos 2 ángulos o 3, aquí tenemos 4. Y cada uno tiene su forma de verlo, cada uno está dando su lectura, yo voy a dar la mía, claro. Bueno, yo creo que la victoria de Bersani, bueno, por primera vez en Italia hay alguien que gana que es de la izquierda, porque bueno, ha habido otros gobernantes antes, pero bueno, Pierluigi Bersani representa la socialdemocracia y presenta una izquierda que no ha tenido Italia, por lo menos con tantos votos como Bersani, o sea, es algo histórico y en mi opinión positivo, ha tenido el 29,5% de los votos. Sorpresa de Berlusconi. Todo el mundo se queda atónito al ver que este hombre le da por volver después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha hecho y tal como es este señor, y que tenga casi 10 millones de votos, ¿no? que es tremendo, ¿no? La sorpresa de Berlusconi. El tercer actor de este tema, y nunca mejor dicho, es Beppe Grillo, que bueno, es muy criticado, le llaman bufone y payaso, tal y cual, está orgulloso de ser payaso porque es una profesión bastante difícil. Y bueno, ha sacado casi 9 millones de votos el tío, tiene 109 diputados. Y a mí me gustaría abrir el debate aquí de qué representa Beppe Grillo, si es el descontento por la política o si es el show de la política, ¿no? Si es que la gente se deja llevar por el show business, porque bueno, todo esto viene de Berlusconi también cuando empezó con Forza Italia hace años, y quizá me esté alargando un poco, podríamos dejarlo para después, pero bueno, pues luego hablamos también de Mario Monti, que se ha llevado un buen revolcón y yo creo que eso también es buena noticia, o sea, hay 2 buenas noticias y otras 2 que creo que podemos debatir ahora, ¿no? Javier de la Cueva, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que hay un autor italiano que a mí me gusta mucho, que es Ferrajoli, Luigi Ferrajoli, filosofía del derecho y es fundamentalmente constitucional. Y él lo que dice es que en el sistema actual político que tenemos, y él se refería fundamentalmente a Italia, dice que hay una tríada que es, él no la llama maléfica, pero sin embargo es de donde hay que salir, y es que el dinero se utiliza para crear información y para hacer política, que la información se utiliza para hacer dinero y para hacer política, y la política se utiliza para hacer dinero y para hacer información. Entonces esta tríada de dinero, información, política ha vuelto a revivir nuevamente, se ha vuelto a demostrar que las elecciones italianas seguimos todavía sin partir y sin romper esa tríada de dinero, información y política. A mí personalmente luego, por otro lado, me ratifica el hecho de Berlusconi que hay un problema de educación, y era muy gracioso un tuit del otro día donde había una persona, no me acuerdo lamentablemente quién lo tuiteaba, que decía: estoy flipando con las elecciones de Italia hasta que me he dado cuenta que soy valenciano. Pues sí, es una buena reflexión, ¿no? Aunque tuvimos aquí un tertuliano, Luis Portolés, si no recuerdo mal, que se quejó un poco del estereotipo valenciano, que también es verdad que tampoco hay que llegar al tetes y tetas, que fue un reportaje que salió hace un tiempo, y tampoco quizá hay que focalizar en este tema del tema valenciano, pero vamos, la política valenciana ha dado ejemplos de sobra para que sea criticada ampliamente, ¿no? Podéis debatir entre vosotros directamente y podemos seguir comentando todos estos temas, porque la verdad es que la situación en la que se cae Italia es, bueno, ingobernabilidad es la palabra más usada, ¿no, Javier? Sí. Perdón, voy a decir Flores, y de la Cueva, que si no nos liaremos. Flores, por favor. Sí, además, lo curioso es de dónde vienen esos diputados, ¿no? O cuál ha sido el mensaje que ha calado en línea con lo que comentabas. Esos 109 grillos de Beppe en el Parlamento italiano vienen de un programa que propone abandonar el euro, renegar de la deuda, etcétera, etcétera. Es decir, un mensaje radical, no, lo siguiente e imposible en la práctica hoy por hoy. Bueno, y con mítines además que empezaban al grito de estáis rodeados, a por ellos, bueno, muy radical en ese sentido. Y es cierto que no ha concedido una sola entrevista durante toda la campaña para responder a ninguna cuestión más bajada a tierra. Es decir, sobre los problemas ya concretos, pues no hay programa. Respecto a Berlusconi, que tiene programa, pero es un programa imposible, es decir, con unas promesas de devolución de todos los impuestos pagados el año pasado, es decir, unas de situaciones, y la gente lo ha votado, ojo, que eso es lo que le ha permitido la remontada al final. Y el gran perdedor, el testaferro de Merkel y de Mario Draghi, Monti, pues con ese miserable 10%, hay que decirlo así.
Entonces, creo que lo importante es que la gente no ha votado realmente una propuesta política u otra. La gente lo que ha votado, al margen del único voto responsable que parece que ha habido, que es el dirigido a Bersani, la gente lo que ha votado es un no a la situación actual, llámese como se llame. Y estamos ahora donde estamos. La lectura la tendrán que hacer desde luego en Europa, claro. Donde se quedan sin instrumentos para aplicar determinadas políticas, es decir, claro. Los políticos nacionales en cada país son instrumentos de aplicación de una determinada política, que no se puede aplicar si no están ellos. De la cueva. Sí, lo que me parece a mí muy interesante es ahora ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, si este tipo de programas que siempre nosotros hemos escuchado, que son unos programas, realmente son productos de marketing, y lo que estamos haciendo ahí es viendo que lo único que interesa es captar el voto, ¿cómo se va a producir ahora la divergencia con respecto a lo que se ha prometido? ¿No? Porque es indudable que el posibilismo o lo fáctico lo que va a hacer es imponer una serie de cuestiones. La aplicación, además tú lo has dicho perfectamente, la aplicación de las políticas europeas que se realiza mediante instrumentos de tipo jurídico, mediante normas jurídicas, hay una grandísima parte de las normas jurídicas nacionales que lo que son es la obligatoriedad de la transposición de las normas jurídicas europeas. Entonces, claro, ahí realmente el nuevo político que llega se encuentra totalmente bloqueado por dos cuestiones, entiendo yo. En primer lugar, por el tipo de normas que le dejan una determinada horquilla para moverse, que no suele ser mucha, y luego en segundo lugar tiene que asumir todas aquellas obligaciones jurídicas de tipo económico que ya previamente han tomado los anteriores políticos, con lo cual el político cuando ya llega a un país, y sobre todo como Italia, o como puede por ejemplo haber ocurrido aquí en España, ya llega a un país absolutamente hipotecado, a un país absolutamente deficitario, a un país con muchísima deuda, y por tanto las posibilidades que luego tienen, acabamos a ver, también lo hemos visto aquí con Rajoy en España, realmente son prácticamente nulas. No obstante, cual no puede servir de excusa. Exacto. Para tomar o no determinadas decisiones. Sin duda, y sobre todo también para una honestidad de tipo personal, o sea, en el sentido de decir, miren ustedes, esto es lo que yo me he encontrado, esto va en contra de lo que yo les había prometido a ustedes, y por tanto lo que yo hago es dimito, o lo que yo hago es reúno nuevamente el Parlamento, o lo que yo hago es informo, o lo que yo hago es nuevas elecciones generales, ¿no? Sin duda. Horacio, sí, perdón. Yo, volviendo al tema de Europa, que lo ha tocado Javier Flores, antes yo, quería decir que lo primero que ha dicho Bersani nada más llegar ha dicho que las medidas de austeridad se van a terminar, o en parte él llega como la Dalí de decir, bueno, me voy a asociar con Hollande, que de momento está un poco solo, debatiendo con Berlín de alguna manera, y decir, se acabaron las políticas de ajuste, vamos a empezar con las políticas de crecimiento, ¿no? Ya, menos mal que tenemos otra voz más en Bruselas para echar una mano con ese tema, para los que estemos de acuerdo, claro, con el tema de que recortar no nos lleva a nada. Además, hace poco se ha anunciado que en España ya estamos probablemente en el 1,4% del PIB, ¿no? O sea, negativo. Y aquí no crea empleo nadie hasta que no subamos por encima del 2%. O sea, que como no crezcamos como en China este año, cosa que es imposible, improbable, no, imposible, ya puedes decirlo. O sea, es algo que no está funcionando, está más que claro, ¿no? Entonces, parte del voto italiano, decías tú que muchos han valorado la opción de Bersani, puede que sea pensando en eso, en clave europea, ¿no? Diciendo, vamos a acabar con las políticas que están agobiando de esta manera, que las están imponiendo además diciendo que es que tiene que haber dolor, etcétera, etcétera, ¿no? La preocupación de Berlín que tienen ahora, que dicen esto es ingobernable, va a haber que repetir las elecciones, tal y cual, a mí me parece una buena pista para decir que no vamos mal, ¿no? Que el resultado de las elecciones puede que haya sido positivo por eso. Si en Berlín se preocupan, es que a lo mejor vamos bien. Sí, antes de que contestéis, dejadme ir a las redes sociales, que parece que empieza a haber un poco de escalfó, como decimos en Cataluña, un poco de calor. No arden todavía, pero empiezan a calentarse. Sicilia. Pues sí, señalar, por ejemplo, el tuit de Javier, que nos señala dos temas interesantes. Por un lado, que se está extendiendo por la Unión Europea los políticos que van ni de izquierda ni de derechas, que están ganando bastante, digamos, poder electoral, pero también nos señala, digamos, su duda hacia ponerle la etiqueta de izquierda a Bersani. Bueno, pues ya tenemos una primera opinión, os esperamos todas las opiniones que queráis en @agorasolradio o en @laplazaenllamas. Por cierto, las últimas semanas la gente retuiteaba mucho, es decir, estaba muy de acuerdo con lo que se decía aquí, pero tampoco opinaban, y nosotros nos encanta que opinéis y que deis vuestra opinión, aunque sea parecida a la nuestra, no pasa nada. Todo complementa y todo ayuda. Javier Flores, hoy va a ser complicado, lo veo. Bueno, sí es cierto que en el plano económico, y son inevitables las comparaciones con España, y todos de algún modo hemos hecho esa lectura en algún momento, la situación italiana es muy diferente de la española. Es decir, Italia
tiene un déficit por debajo del 3%, a pesar de que su PIB ha descendido un 2%, va a cumplir sobradamente esos objetivos y tiene capacidad de generación de ingresos para pagar las deudas. Italia tiene además un recorrido de las reformas que ha implementado Monti que le permiten, hoy por hoy, hacer frente a sus compromisos de pago. El único hándicap es que su deuda pública alcanza casi el 130% del PIB, la segunda mayor en la Unión Europea después de Grecia. Es decir, Italia tiene mucha deuda, pero también tiene ingresos suficientes para pagarla y además está en una situación de superávit. Es decir, que la situación italiana es mucho más cómoda de lo que en la misma situación sería la española. Por lo tanto, el gobierno que ahora se forme cuenta con un margen de maniobra, hablábamos antes de márgenes de maniobra, bastante más amplio del que pudiera tener otro. Y si lo vemos en un poco de perspectiva y en clave europea, el calendario es el siguiente. Tenemos en septiembre elecciones en Alemania. A toda costa Angela Merkel necesita que hasta esa fecha llegue la situación, al menos con ciertos paños calientes, con lo cual cabe prever la formación de un gobierno. Las dos opciones son o Beppe Grillo con la izquierda, con un programa de renovación, regeneración, reformas institucionales de fondo, o una gran coalición centro-izquierda, centro-derecha, que al menos alcance hasta la llegada de Angela Merkel. No es posible una nueva convocatoria electoral, entra en lo absurdo por lo siguiente, y es que la tendría que convocar, tendría que disolver el Parlamento el actual presidente, Napolitano, y su mandato acaba en mayo. Exacto. Parece absurdo que un presidente disuelva el Parlamento para que a su vez se convoquen unas nuevas elecciones cuya primera decisión de ese nuevo Parlamento sea nombrar uno. Es decir, que entramos en una situación que institucionalmente entra dentro de lo kafkiano. Todo es posible cuando se trata de política, hasta lo peor, pero... Y más con Italia, ¿no? Pero bueno, pero ya tienen costumbre, ¿no? Apunta a la situación y por otras situaciones previas a formación de gobierno que aguante al menos unos meses y que además cuenta con una holgura económica que hace que no sea tan urgente como lo sería en el caso español aplicar ciertas medidas. Claro. Javier, ¿cómo lo ves? A mí me preocupa el problema contaminación, me explico. O sea, hay unas elecciones en Italia y además el problema que se le genera a nivel ya de deuda y a nivel de bolsa es, por ejemplo, a España, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que pueda existir ahí. Eso es lo que yo entiendo que Europa tendría que resolver de una manera por todas y dejarse en paz de poner paños calientes, porque también hay una cuestión que es que desde el momento en el cual ya se dice por parte de las instituciones europeas competentes que lo que no van a permitir son la especulación con los fondos, con las primas, con los porcentajes de subida de diferencial con respecto a la deuda alemana, o sea, la prima de riesgo, pues entonces de repente ya se acaba esa especulación y ya no tenemos ningún tipo de problema. Entonces ese tipo de situaciones a mí me parecen extremadamente sospechosas, que lo que se esté haciendo mediante una política central del Banco Europeo, lo que se esté haciendo es permitir abrir el grifo y cerrar el grifo de los beneficios de los bancos, que a su vez son los que están financiando a los estados, ¿no? Entonces me preocupan esas dos cosas, la contaminación que pueda producirse de la política económica italiana a la política económica española y la cuestión de la manipulación por parte de las autoridades centrales financieras europeas para precisamente jugar con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que de ahí va a haber también muchas claves, porque claro, también lo que nos estamos haciendo es, se está reflexionando mucho, se está hablando mucho de la situación del euro, entonces eso también es una cuestión que para mí, yo la verdad es que tengo que reconocer que soy un aficionado a este tipo de cuestiones, pero que quizás por ser tan aficionado a ellos es por lo que me preocupa la situación actualmente en esos dos parámetros. Pero sería posible, o sea, ¿realmente está en riesgo el euro? Es un poco complejo, ¿no?, salirse del euro en estos puntos. Lo que nos dice el movimiento y la cotización del euro en las sesiones posteriores al resultado electoral es que preocupa la inestabilidad italiana, y la prima de riesgo italiana hoy por hoy es una prima de riesgo política, no económica, y no nos habla de ruptura, nos habla de más de lo mismo que ya hemos pasado el verano pasado, pero no nos habla del escenario catastrófico. Claro. Horacio, ¿tú cómo ves? Yo creo que no hay que exagerar, se está haciendo quizá demasiadas noticias alarmistas, siempre que hay unas elecciones empieza el alarmismo, creo que a río revuelto, tú conoces los mercados mejor que yo y mejor que creo los que estamos aquí, en ese río revuelto se hace mucha ganancia normalmente, ¿no?, cuando se empieza a hablar de que esto se deshace, que esto se rompe, tal y cual, se crea cierto miedo que luego crea mucho dinero a muchas personas, creo. Entonces, la única diferencia aquí es en el Senado, que están a 30, 40 senadores,
de diferencia, porque bueno, Bersani, con la ley esta que aprobó de mala manera Berlusconi en su día, para ver si le salía bien las cuentas, se ha llevado el 55%, o sea que tiene 345 diputados. En el Congreso, la Cámara, están sobrados, ¿no? O sea, por 40 diputados, que incluso algunas veces peor lo ha tenido Obama con el Senado y demás, no creo que haya que formar tantísimo revuelo, ¿no? Y se hablan algunos titulares de infección, preocupación, tal, no, o sea, no creo que... O sea, es más fácil arreglarse de aquí a junio que lo que comentaba Javier Flores de disolver, volver a crear unas elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Pepe Grillo, aunque reniega de la clase política desde su villa, porque el tío vive muy bien también, pues yo creo que en cierto modo está obligado, porque ha sido elegido en unas elecciones, tiene cierta responsabilidad, no, las tiene una responsabilidad importante, entonces está obligado a pactar de alguna forma, ¿no? En realidad es mucho más fácil tener lo que tenemos aquí, que es un Senado que no sirve absolutamente para nada y no te puede ir jodiendo la gobernabilidad, ¿no? Vamos a ir cerrando este tema porque estamos, bueno, nos quedaría un poco de tiempo, pero en fin. Antes comentabas, Javier, el tema del déficit y todo esto. Esta semana Rajoy explicaba que estaba en el 6,7%. Muchos han dicho que estaban en el 10 por lo de los bancos. Explícanos un poco esto, porque nos ha quedado un poco la duda también. Sí, vamos a ver, el déficit que se ha anunciado, se ha comunicado por Rajoy, que ha enviado a Bruselas, del 6x7, dos datos. Uno, está por encima de lo previsto, es decir, se excede, pero es cierto que es un dato muy bueno porque representa una reducción muy importante respecto al dato anterior. Pero también es verdad que no incluye todo. ¿Y qué es lo que no incluye? El rescate a la banca. Si a ese 6,7 le sumamos otro 4% de rescate a la banca, que es lo que ronda el rescate a la banca, pues estaríamos por encima del 10%. ¿Por qué no lo incluye o cuál es el argumento del gobierno? Pues porque dice que está negociando y peleando con Bruselas que no cuente como déficit y que no sea con carácter retroactivo. Y que cuando se decida, pues ya veremos. ¿Qué es lo que pasará? Pues que seguiremos sobre el papel diciendo que hay un 6,7 y dentro de un año, en algún momento, diremos, se ha revisado al alza el déficit de hace un año y de hace 2 años. No fue del 6,7, fue del 10. Eso es lo que pasará. Es decir, el déficit real no es el 6,7, es superior al 10%, porque no se incluye el rescate a la banca. No obstante, es cierto que un 6,7, si no tenemos en cuenta el dato de la banca, es una reducción muy importante respecto al anterior. Pero lo que me parece escandaloso, en cualquier caso, es que se anuncie un déficit del 6,7 en el Parlamento y toda la bancada popular lo jalee y aplauda y celebre, pues del mismo modo que un padre de familia entrara por la puerta de la casa y dijera, cariño, hijos, nos hemos gastado la nómina el mes que viene, y aplaudiesen, ¿no? Exacto. Para que lo entienda el público, pues ese es el tema de la situación. La situación es la que es, pero vamos, en Alemania tampoco son tontos y no saben que no es del 6,7, sino que es del 10, supongo, imagino, vamos. O sea, lo saben y muy bien, y se ha manifestado en numerosas ocasiones que el déficit es el que es y que se incumple. Otra cosa es que estamos como estamos... Pero a lo que voy, mi pregunta era más bien, este mensaje a quién quiere engañar, ya os lo planteo a todos, ¿a quién quiere engañar? No, el mensaje es en clave doméstica, claramente. Exacto, totalmente. Es lo que iba. Vale. Pues nada, no sé si queréis añadir algo de este tema del déficit de Rajoy, un poco... veo que hemos acabado una especie de balsa. Sí, es que esta semana han pasado tantas cosas que quería meter este tema, ni que fuera haciendo una pequeña pregunta a Javier Flores, que es experto en el tema económico. He pensado, mira, vamos a, no sé si tenemos algún comentario en las redes sociales, Sicilia, o si quieres esperamos vamos mejor al siguiente tema y luego ya recopilemos cosas que se han comentado ya. Vamos al siguiente tema, que es el PSC contra el PSOE.
Esta semana se ha producido un hecho bastante insólito en el Parlamento. Los diputados del PSC han roto la disciplina de voto del PSOE y han votado a favor de 2 resoluciones sobre la consulta soberanista de Cataluña. Este hecho ha provocado que estos diputados hayan sido multados con 600 euros, incluida Carme Chacón, que prefirió no votar. Hecho, por cierto, que ha provocado que Pere Navarro la haya descartado para ser candidata de su partido. Además, a pesar de que Chacón o José Antonio Griñán han apostado por la unidad del PSC y el PSOE, de mantenerla, digamos, ya son varios los varones socialistas que han propuesto romper definitivamente o que sea un punto de inflexión con el PSC. De hecho, se ha anunciado que se va a revisar el protocolo de relación entre ambos partidos, que está en vigor desde hace 30 años, hecho que, por cierto, los socialistas catalanes llevaban pidiendo desde hace más de un año. Dicho esto, queridos tertulianos, ¿creéis que van a romperse las relaciones entre el PSC y el PSOE? Horacio, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eso es la pregunta del millón, solo ellos lo saben, ¿no? Yo creo que, bueno, las últimas reuniones que ha tenido Rubalcaba en la Ejecutiva y con los responsables de las regiones, ha sido que la idea es procurar cuanta más unidad mejor, ¿no? Seguir juntos. El PSOE tiene mucho que perder sin el PSC, pero quizá tenga más que perder si el PSC se vuelve independentista, ¿no? O claramente independentista. Ya hay unos grupos independentistas que están de antes, como ERC, por ejemplo, en Cataluña, y el PSC ahí está bailando en una pista que quizá no está a gusto, ¿no? No está cómodo. Entonces, de esa forma, pues al final, digo, dependerá de ellos, ¿no? De las decisiones, sobre todo, de las ideas o de las decisiones que se tomen dentro del PSC. Parece que ahora están muy polarizados, ¿no? Por lo que ha pasado, o sea, lo que ha pasado es por algo, porque todo el PSC en su conjunto está pensando que votan por su cuenta y que piensan por su lado, ¿no? De la Cueva, ¿cómo lo ves? Pues como siempre, una gran chapuza, me explico. Vamos a ver, ¿nos podemos ya plantear de una vez por todas cómo funciona el Estado de las Autonomías? Si el Estado de las Autonomías funciona bien, si lo que necesitamos es ir a un sistema, a un procedimiento de federación de Estados, si lo que tenemos que hacer es las competencias compartidas, no compartidas, cómo se genera mejor, cómo se gestiona mejor todas las competencias del Estado, etcétera, 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 y hacerlo desde esa perspectiva y no desde la perspectiva cainita, partidista, de quítate tú que me pongo yo. Entonces, claro, a mí lo que estoy yo viendo aquí en el Partido Socialista, lo que me parece es un problema interno de ellos, que luego lo que tiene es una trascendencia, pues no nos olvidemos, que yo creo que no es casualidad, que precisamente se produce en quienes están lidiando o los que están luchando por ser los poderosos dentro de un partido en la oposición, justo además después del problema o de la intervención de Rubalcaba dentro del debate del Estado de la Nación y las encuestas que ha obtenido, que son absolutamente nulas. Entonces, no creo que sea mucha casualidad que toda esta problemática se evidencia justo cuando se produce este fenómeno. Pero independientemente de que no fuera esta alguna de las causas internas y que por tanto no respondiera a luchas intestinas dentro del Partido Socialista por quién va a ser el siguiente candidato a las elecciones, yo creo que ya es hora que en este país nos empecemos a plantear dos cuestiones de una manera radicalmente seria. Una de ellas es el modelo de Estado que queremos, en el sentido de las comunidades autónomas o federaciones, etcétera, etcétera, o sea, cómo nos organizamos, y luego en segundo lugar, obviamente, yo creo que ya España empieza a estar madura para un debate monarquía-república. Javier Flores, ¿cómo lo ves? Yo tengo que decir que a mí me parece estupendo lo que ha pasado, quiero decir. Quiero que es el único. Bueno, no, supongo que... Voy a matizarlo y a explicarlo. Vamos a ver. Yo, para empezar, estoy a favor de las listas electorales abiertas, de que los partidos políticos no sean unos instrumentos que bloquean unas listas y en bloque marcan votos, es decir, y que un diputado pues tiene que votar lo que lleve en su programa o lo que decida. Que es esto de que un partido tenga que multar o decir a un diputado que es representante de todos los españoles lo que tiene que votar. O sea, para mí el mero concepto de disciplina de voto, o sea, que me expliquen qué es eso de disciplina de voto. No, a favor de las listas electorales abiertas y libertad de voto de los diputados, y que cada diputado rinda cuentas de sus decisiones y de sus votos. Cuestión aparte es que aquí hay la guerra que hay, que a la señora Chacón pues se le pasa el arroz para intentar liderar a nivel nacional del partido, que a su vez el partido a nivel nacional pues tiene los complejos que tiene, pero vamos, que la gente es que a veces no sabe ni lo que vota. Es decir, el PSC es un partido diferente del PSOE, y los diputados del PSC pues han votado lo que llevaban en su programa. El conflicto está en que algunos además iban en listas generales y llevaban un programa también del PSOE con elementos diferentes.
Y como son partidos diferentes, pues el PSC pues tiene una posición muy republicana, mientras que el PSOE elude ese planteamiento de reforma de Constitución y república. Pero que me parece estupendo que un partido no marque el voto a alguien y que un diputado vote con absoluta libertad. Vamos. Otra cosa es que esto genere un problema interno, pues el problema lo tiene el partido, pero los ciudadanos no, vamos, que los diputados voten individualmente y rindan cuentas de sus decisiones. Javier, Javier, claro, acostumbrado a decir Javier por los dos lados. Horacio. Me parece que ibas a decirle a Alberto. No. Bueno, es que habéis soltado una andanada de... Dime, Pedro. Habéis puesto una andanada de propuestas sobre la mesa que ahora, pues bueno, iré... Pues el tema de las listas abiertas que dices a mí me parece también muy sano, pero bueno, el sistema que tenemos en España de momento es ese. Hay que pensar que también cuando cada diputado vota por su cuenta tiene sus cosas malas también, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los diputados se deben a sus votantes y bueno, es un debate interesante. A mí me parece muy bien, me parecería muy bien que en el Congreso cada uno respondiera por lo suyo. Hace poco están las elecciones de Rumanía, estuve participando en la campaña, que por cierto ganó la USL, que fue una cosa que eso no se puede llamar democracia. La USL, perdón. La USL era la Unión Social Liberal, se unían los liberales con los socialdemócratas. Es que voy un poco flojo de política rumana, ya me perdonarás. Lo digo, pero bueno, así para que se culturice un poco la gente que es parte de la Unión Europea. Por eso te preguntaba. Bueno, allí se ve a los diputados que se curran la campaña puerta a puerta, o sea, van, se bajan de una furgoneta en una carretera y hablan con todo el mundo, entran en todos los bares, o sea, como si fuera casi política municipal. Ajá. Y eso sanea bastante un congreso de los diputados, ¿no? Tener gente que ha estado ahí, por lo menos, aunque sea durante la campaña, luego cada uno ya decide, ha estado viendo a la gente frente a frente, ha visto los problemas que hay, que países y países, claro. Sí. El problema es que también se pueden formar las redes clientelares estas propias de los diputados que se deben a su distrito, ¿no? Bueno, o a los que les financian. Siempre serán más pequeñas que las redes de los sobres, que abarcan a todo un partido, vamos. Sí. Que... O sea, es cuestión de ponerlo a prueba, pero yo creo que es más positivo si el voto que la disciplina de voto. ¿Vale? Y yo paso palabra, luego me toca otra vez, ¿no? Para no acaparar micro. Pues si tienes alguna cosa más que decir, espera, porque vamos a las redes sociales. Alberto, Sicilia, ¿qué tenemos de redes sociales? Pues sí, mira, tenemos por ejemplo aquí a Bardo respondiendo a la pregunta que has lanzado sobre ¿pensáis que se va a romper la relación entre el Partido Socialista Catalán y el Partido Socialista Obrero Español? Y nos dice que no le extrañaría, señalando lo mismo que Javier de la Cueva, sobre que ya viene de lejos este problema, aunque ahora se evidencie más por este tema. Y también destacar, Javier, que nos señala que el PSOE y el Partido Socialista Catalán son un modelo de republicanismo juancarlista vs republicanismo felipista, señalando, digamos, lo llamativo de republicanos monárquicos. Javier es J. Dazacas, que es un tuitero habitual de la Plaza en Llamas y que le tenemos además mucho cariño porque siempre está animando un poco a la gente a que participe en la Plaza en Llamas. Bueno, más o menos, no sé si querías añadir algo de tu discurso o si quieres... Vale, si quieres, no. Es que el PSOE es básicamente federalista. Sí. De hecho, su comisión ejecutiva, el máximo órgano entre congresos, se llama Comisión Ejecutiva Federal. O sea, que la idea que tiene de España es federal. Entonces, eso engloba al PSC también. Pero bueno, cuando hablas con gente del PSC, ellos te están hablando, pues yo me encuentro con gente en Bruselas del PSC y te habla como, bueno, es que tú vienes de España, yo vengo de Cataluña. Yo es que en el PSC somos así, claro, en el PSC... Entonces, eso es su manera de pensar. Ya dentro del PSC, ellos hablan como que son eso, otra nación y otro país que tiene una especie como de concilio con el federal, ¿no? En España. Entonces por eso surgen estas tensiones de vez en cuando, ¿no? Se mueven las capas. Javier, ¿cómo lo ves tú? Que yo creo que ya tenemos que empezar a ser maduros y plantearnos esto de una manera seria. Tiene que ser un debate en el cual participemos todos, que se abra el melón y que empecemos ya a decir, mire usted, esto no es una cuestión anecdótica, o sea, es que en esto nos va el dinero, nos va la convivencia, nos va qué tipo de derechos tenemos, nos van muchísimas cosas. Y seguir con una cuestión que yo creo que además se resolvió mal en la Constitución del 78, porque ese es uno de los grandes problemas que siempre existió ya desde los inicios, o sea, desde la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, o un famoso dictamen que en su momento hizo García Enterría, que luego lo tumbó el Tribunal Constitucional. O sea, el modelo autonómico es un modelo que yo creo, personalmente, que no ha funcionado excesivamente bien, porque ha generado que no han estado muy claras las competencias en muchos casos, lo que generaba una duplicidad de competencias, una duplicidad de sistemas funcionariales,
bueno, y luego muchas fricciones también a nivel de entre el Estado central y las demás comunidades autónomas, situaciones tales como lo que ahora se ha venido a reforzar, como las diputaciones, etcétera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es analizar correctamente las tres administraciones, la estatal, la de las comunidades, la autonómica y la local, ¿no? Parece ser que ahora van a empezar por el tema de la local. Tampoco yo creo que lo estén haciendo de una manera excesivamente reflexiva, sino que simplemente también lo que tenemos es un gobierno que siempre lo que se ha dicho, no sino todos han legislado debido a golpe de lo que es publicidad de la portada de los periódicos, y por tanto ahí yo creo que hay muchas cosas sobre las que meditar, ¿no? Y el problema es que yo creo que lo que hay es una falta de reflexión profunda sobre un problema muy grave que nosotros tenemos, yo creo. De hecho, todo este tema del PSC y el PSOE sale sobre todo porque es el tema de la consulta soberanista. Eran dos consultas soberanistas, ¿no? O sea, el tema de independencia en Cataluña es un poco como Cuba o Israel-Palestina, que son temas que, pase lo que pase, se habla de estos temas, ¿no? Tú, Javier, por ejemplo, ¿cómo verías? Te estoy haciendo una putada haciendo esta pregunta porque igual no te he avisado, pero quiero decir, ¿qué consecuencias económicas serían tan graves como se dicen si se independizase Cataluña, o realmente en realidad podía salir más o menos bien A ver, es cierto que Cataluña como nación independiente sería económicamente viable a largo plazo, pero hasta que llegara ese momento estamos hablando de una generación que se vería empobrecida drásticamente. Es decir, a corto plazo, durante la próxima generación, Cataluña sufriría y mucho, pero mucho es mucho. Sí, las empresas catalanas están de acuerdo en seguir donde están, ¿no? Casi el 99% de su clientela es el territorio nacional, sí, el actual territorio nacional. Entonces, claro, sí, lo que dices tú sería un... Y para España me imagino que también sería un duro golpe, ¿no? También, en este caso, 1 más 1 no suma 2, suma más de 2. Es decir, en este caso la unión suma más que las partes individuales y es positiva económicamente para los. Entonces, desde el punto de vista económico no tiene argumento la separación hoy por hoy. Otra cosa es que haya otros argumentos históricos, culturales, de todo tipo, pero que son diferentes y respetables, pero desde el punto de vista económico hoy por hoy sería perjudicial para Cataluña y para España. Y supongo que el tema de que estemos en una crisis tampoco ayuda demasiado, ¿no? ¿Verdad? Además, bajo un punto de vista ideológico también sería muy interesante replantearse el hecho de decir, vamos a ver, yo en plan de broma a todos mis amigos catalanes, que voy mucho por allí, tengo una relación muy profunda con Cataluña desde hace 15 años, más de 15 años, 16 ya. Yo siempre lo que les digo es, yo soy madrileño y además soy independentista, entonces por favor llevaos vosotros la corte la trasladamos a Barcelona y entonces que la Comunidad Autónoma de Madrid sea independiente. Claro, me miran así como un poco diciendo, a ver, ¿qué parte no he cogido aquí? No, claro, es que vosotros sois independentistas porque es que no tenéis el problema de la corte. Entonces, claro, el problema también es el siguiente. Vale, cambiáis al rey Juan Carlos por Artur Mas y cambiáis el Banco Santander por la Caixa. ¿Qué os parece el cambio? Para eso queremos una independencia, también lo que se quiere es, aprovechando la situación del análisis del modelo territorial del Estado, lo que podemos también es hacer un análisis sobre el modelo de Estado que tenemos, en qué tipo de derechos queremos, los derechos fundamentales. O sea, ¿nos cargamos también, os vais a cargar también los derechos sociales o no? Porque eso está íntimamente ligado al modelo de Estado que luego se quiera generar, ¿no? Eso también es una cuestión, yo creo que es estaba, importante. Mientras comentabas, buscando, porque tenemos un estudio que hicimos al respecto en noviembre del año pasado sobre escenario posible de la situación que tendría a corto plazo, y por aportar algún dato, ¿no? Habíamos estimado que el coste estrictamente económico de la separación de Cataluña ascendería aproximadamente a 250.000 millones de euros, el 125% del PIB catalán. Cataluña debería emitir una moneda propia, además, que sería devaluada, hemos estimado, en un 75% respecto al euro, y entre otras consecuencias, sobre todo ante esa situación de moneda nueva y devaluación, habría una fuga drástica y brutal de capitales de Cataluña, sobre todo a Andorra y a España, con todo lo que ello conlleva. Ya era una... Ya lo es, pero sería una de las grandes beneficiadas, un poco por aportar algo de... Igual lo que tendríamos que hacer los catalanes es adscribirnos a Andorra, es decir, salir de España y entrar a Andorra, ¿no? Que no es una teoría nueva, sino que ya tiene bastantes años en realidad. Pero bueno. Sí, bueno, y que luego el problema del Valdearán.
Exacto. que clónicamente lo que está repitiendo siempre los mismos Replica, argumentos sí. con Barcelona que al Barcelona está haciendo con Madrid. Exactamente. Sí, Entonces, sí, claro, es verdad. ahí dices, a ver, o sea, yo soy partidario totalmente de lo que es la autodeterminación de cualquier tipo de comunidad. El problema es que, y ahí yo es una duda que tengo no resuelta, es o sea, a qué nivel, hasta dónde bajamos de granularidad de ese derecho de la autodeterminación. ¿Por qué en Cataluña sí y luego Girona con respecto a Barcelona no? Porque claro, Girona también con respecto a Barcelona también tiene una problemática importante, y entonces tú como, no sé si tú eres de Barcelona, Sí, sí, de Barcelona, ¿no? Barcelona, Entonces sí. claro, pues cuando estás en Girona pues ya sabes lo Sí, que no, además te he cuentan. vivido en un pueblo del Pirineo y sé cómo son los de Girona, son muy peculiares, no es para decir nada malo de ellos, al contrario, pero tienen una personalidad muy fuerte. Gente Eso es maravillosa. cierto. Sí, sí, exactamente, solo decía que eran realmente una persona muy grande. Vamos a por el último tema, que se nos está acabando el tiempo, está pasando el tiempo volando, la verdad. Aquí entre amigos es el tema de la querella entre el PP y Bárcenas y todos estos líos que tienen montados, que son pocos y que no se acaban nunca. Vámonos. Quedar contigo y fumar cigarro en el balcón. Llevo un tiempo alucinando, todo pasa muy deprisa. Solo quiero tocar el suelo, quiero tocar el suelo. Quiero tocar el suelo. Hoy he vuelto a despertar en un lugar que no sé dónde está. No sé si estoy en Barcelona y qué pasó con nuestra ropa. Quiero tocar el suelo, quiero tocar el suelo, quiero tocar el suelo. En las últimas semanas el caso Bárcenas ha tomado un cariz un tanto surrealista, la verdad. Mientras Cospedal decía el otro día que Bárcenas había recibido una indemnización en diferido y una simulación de retribución, cosa que preguntaremos a Javier Flores qué es, porque yo no lo he entendido. Lo cierto es que el ex tesorero del PP estuvo contratado hasta finales de 2012 y no fue despedido, sino que el PP tramitó la baja voluntaria a la Seguridad Social. Por esta razón, Bárcenas ha decidido demandar al Partido Popular por despedirle improcedentemente, y estos han contestado: nos veremos en los tribunales, amigos. Pero la cosa no acaba aquí, porque ayer también conocíamos que Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y hasta hace poco casi un funcionario dentro del Partido Popular, como decía Carlos Floriano, ha sido despedido por el mismo método, la baja voluntaria que teóricamente no pidió. El caso es que el PP lleva varias semanas metiéndose en jardines sobre este asunto. En fin, tertulianos, ¿cómo lo ves vosotros? Javier, tú que eres abogado, ¿cómo ves todo este lío de Bárcenas? Es absolutamente vergonzoso. El espectáculo que está dando el Partido Popular es verdaderamente lamentable. O sea, ya está bien. Ya está bien de mentira tras mentira. O sea, ¿cuántas mentiras más nos van a contar estos señores? Porque cuando no es una mentira de que si las cuentas no son suyas, es una mentira de que no está trabajando. Cuando sí está trabajando, resulta que es que sí va. Cuando resulta que es que no tiene chofer, pero es que ya tenía chofer. Y ahora resulta que es que sí que estaba allí, pero y entonces al final, cuando se le ha despedido, ha sido... O sea, vamos a ver, esto... en manos de estos señores es en manos de quien está el gobierno de esta nación, en manos de una señora Cospedal, que lo que ha venido diciendo ahí es que este señor no estaba en el partido. Se le pilla la mentira a esta señora, no pasa absolutamente nada. En la intervención de esta mujer diciendo este tipo de cuestiones, o sea, utilizando una terminología, es absolutamente abominable. Entonces, y encima están... aparentemente, porque tiene absolutamente toda la pinta, de lo que están es infringiendo la ley. Entonces ya esto lo que meritaba era una intervención de la ministra de Trabajo que nos explicara este tipo de cuestiones. Aquí todo el mundo está dando la callada por respuesta, aquí nadie está diciendo absolutamente nada, y si tenemos un partido que lo que está haciendo es incumpliendo la ley con este señor, independientemente de estar incumpliendo la ley en cuanto a la financiación de los partidos políticos, verdaderamente el espectáculo que están dando es bueno, es que ya me faltan los adjetivos y ya la indignación es que se me sube por todos lados, porque verdaderamente
realmente lo que dices es que estos son en manos de quien están todos los intereses de los españoles. Es que me da igual el color político, estos son unos chapuzas, porque es que al final es la mediocridad hecha gobierno. Porque es que por ningún lado hay por dónde cogerles. Yo creo que esto obedece a una estrategia clara del PP de intentar marear, de intentar intoxicar la prensa y sobre todo quizá personalizar en Bárcenas cuando el problema es más gordo, el problema es la Gürtel, que es que es un bosque, porque este señor es un tallo, bueno, es un tallo gordo, es un arbolito, pero es que la Gürtel es un bosque, el que tiene el PP montado con esto, y entonces lo que intentan es marearnos de una forma y de otra. Yo es que no creo que sean tan inteligentes como para ello, porque si realmente, no, de verdad, o sea, no hay que de verdad, no, o sea, yo es que esta historia que dices, no, o sea, no le achaques a la maldad lo que le puedas achacar a la estupidez, y esto yo creo que es absolutamente achacable a la estupidez. Yo estoy con Javier, de hecho, cada vez que alguien dice, lo he escuchado mucho estos días, es que no se entiende lo que quería decir Cospedal. Yo creo que se ha entendido perfectamente. O sea, quería decir lo que dijo. Sin más, o sea, Cospedal fue muy nítida en lo que explicó. Y hablabas de la mediocridad en la política. Fíjate, no creo que el problema sea la mediocridad, y se habla mucho también, opciones regeneradoras, de tenemos que tener a los mejores para la política. Es que el señor Floriano es doctor en Derecho. Es que la señora Cospedal es abogada del Estado. Y no han sido capaces de, al menos, y voy a decirlo así, apañar un despido en condiciones. Quiero decir, porque todo el mundo sabe, todo el mundo al que le han despedido, y en este país hay casi 6 millones de parados, todo el mundo sabe que cuando ha cobrado su finiquito, 6 millones de personas saben que no lleva retención, que las indemnizaciones la cobras y no te retienen nada a la seguridad social. Con lo cual, todo el mundo sabe que lo que ha cobrado ese señor durante este tiempo no es una indemnización, es un salario, y que de lo que hay apariencia es de otra cosa. Entonces, Cospedal dijo exactamente lo que dijo, y se la entendió perfectamente. Yo no tuve ninguna duda de lo que quería decir, de lo que dijo. Otra cosa es que se fue de la lengua, porque claro, debió prepararlo con poco tiempo antes de salir, le pasaron el papel, mira, no, explícalo así, no digas esto porque estamos simulando tal. Y bueno, Bárcenas me parece grande, lo tengo que decir. O sea, al margen de otras consideraciones, yo tengo que aplaudir a ese señor, porque son pocas las ocasiones en la vida pública y política en las que alguien es capaz de llevar una huida hacia adelante hasta sus últimos extremos, caiga quien caiga. Y este señor pues debe estar muy tranquilo con lo que tiene fuera de España para saber que caiga quien caiga, el futuro lo tiene garantizado. Entonces, no sé, grande lo que ha hecho este señor. Hay una cuestión que es muy interesante. En los papeles que salieron en el país hay 4 años que no están. O sea, hay un agujero de 4 años. Y luego, en segundo lugar, cuando siempre se da un determinado dinero, pues muchas veces se firman unos determinados recibos. ¿Qué pasa con esos 4 años y qué pasa con la existencia de los recibos? ¿Existen recibos o no existen recibos? Y luego, con respecto a la inteligencia de esta gente, o sea, creo que era Garner el que decía que hay 7 tipos de inteligencia. Bueno, pues estos lo mismo tienen 2, y por eso han logrado ser abogados del Estado, pero luego les falta todas las otras 5, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de un amigo mío decía, con respecto a determinada gente, de esta gente es que del cinismo no saben ni la teoría. Bueno, pues estos saben la teoría y la práctica. Y quizá por eso tengan mayoría absoluta. Por eso. Bueno, eso a lo mejor tendríamos que analizar a los votantes, ¿no? Porque tenemos entonces, como decía Barbija puta, tenemos 10 millones de gilipollas. Bueno, el voto de PP, antes decías, no ha pasado nada, que comentabas antes, algo sí que está pasando, que por primera vez le pasa algo de factura al Partido Popular la corrupción, que dices, bueno, jolín, es que después de todo lo que ha pasado... Sí, sin embargo, no creo que sea algo se ha notado. Para alegrarse o felicitarnos, es decir, ya al margen de que le podamos ver, porque es que no queda otra posibilidad, el punto cómico a la historia, sí. También hay grillos en España, es triste, y no entro ya en consideraciones penales, ni de responsabilidad jurídica, ni siquiera política, o sea, lo único que le pido a todo el que tiene una responsabilidad pública es honorabilidad, probidad, seriedad. ¿Qué menos? Y eso no implica ninguna consecuencia penal ni política, pero no es serio, como decía, en manos de quienes estamos, no es serio que quienes nos representan a todos dejen llevar las situaciones y den aire a este tipo de cosas. No lo entiendo, de verdad. ¿Vosotros creéis? Antes de que hagas la pregunta, déjame pasar un momentito a las redes sociales, que las tenemos un poco olvidadas y no se lo merecen. Sicilia, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos dos tweets interesantes de Fallo de Sistema, que nos escribe por un lado que el caso Bárcenas demuestra que por mucho que mete un político jamás dimite ni rectifica, algo bastante ya popular por desgracia en España,
y también que irónicamente señala que manifestarte por tus derechos afecta a la marca España, pero el escándalo de Bárcenas no. Vamos con una última reflexión de cada uno de nuestros tertulianos y luego, porque tenemos esperando 3 candidatos a caer en la hoguera. Vale, no, bueno, yo entonces me había quedado que quería preguntar a la gente que está en las redes y a los que estamos aquí invitados si creéis que debería Rajoy dimitir, como está pidiendo más de un grupo parlamentario, no solo Rubalcaba, que fue el que empezó. Ya la última vez le están pidiendo lo dijo muy flojito y sin que se oyera demasiado, pero Rubalcaba. Rubalcaba varias veces ya, lo ha pedido varias veces. Pero bueno, si no le viene mal, pues de forma bastante váyase, pero y algún grupo también la está pidiendo. Yo quiero saber a lo que voy las redes que opinan. Cualquier jefe de la oposición más o menos normal, no digo excelso, normal diría, señor, dimita usted es un corrupto. Y Rubalcaba perdiéndose en alocuciones. Hay que pensarse de mucho también, ¿no? Es el presidente del gobierno, hay que pensárselo, pero yo creo que... Sí, bueno, pero está metido en un tema de corrupción, de pagos en B, cuando él aún no era presidente, que solo por eso ya debería dimitir. En fin. Bueno, como hay dudas, veo que hay gente con dudas, yo pregunto, y sobre todo en las redes, a ver qué opinan, que yo creo que la respuesta es bastante evidente. Yo un poco para terminar y aunque no va a solucionar el problema, desde luego. A la pregunta, yo creo que es claro que esta misma situación en otro país mínimamente serio y democrático provoca la caída del gobierno. Seguro. Como estamos en España, me voy a quedar con lo que manifestó al respecto Esperanza Aguirre y dijo textualmente: Rajoy ha empeñado su palabra. Creo que lo menos que podía hacer Rajoy es cumplir y en honor a su palabra, si a futuro se demuestra lo que se demuestra, dimitir. Claro. Yo creo que lo tenía que haber hecho ya hace muchos meses, en el momento que no pudo cumplir el programa electoral. Pues no es una mala reflexión, la verdad. Ahora sí, toca que 3 candidatos caigan a la hoguera. ¡A la hoguera! Nos encanta la sección de la hoguera porque quita un poco de... Bueno, últimamente, en los últimos minutos hemos puesto un poco más, un tono más cómico, pero la verdad es que nos gusta acabar siempre en la hoguera porque es, ya lo sabéis, la sección que lo único que hacemos es echar a la hoguera 3 candidatos que hemos seleccionado y cada uno de nuestros tertulianos escogerá a uno de ellos y si hay empate yo desempataré. En fin, estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. Son Silvio Berlusconi, la cúpula del PP, Bárcenas incluido, que no está en la foto, pero ahí está, y Toni Cantó por esa gran intervención en el Parlamento y bueno, en la Comisión de Igualdad, ni más ni menos. A ver, queridos tertulianos, ¿a quién escogéis para caer a la hoguera esta semana? ¿Quién quiere empezar? Cúpula del PP. Cúpula del PP, nos dice Javier de la Cueva, Javier Flores, por ejemplo, ¿a quién vas a escoger tú? Yo creo que el error de Toni Cantó es mucho más que un simple error y que agrede a muchas mujeres que han sufrido mucho con esta situación y que lo hacen todavía hoy. Pues Toni Cantó a la hoguera según... Momento, aún no. Falta Horacio para empatar o para desempatar. Vamos a empatar, lo siento. Porque bueno, está difícil como siempre, si no sería una hoguera. Porque yo pensé que Berlusconi ya estaba chamuscado, pero el retorno, ¿sabes? Berlusconi y el retorno, que eso da muchísimo miedo. Entonces, siempre que me pones a alguien del gobierno o la cúpula del PP, van a la hoguera, de cabeza. Entonces, Berlusconi... No, la cúpula del PP. Ah, vale, perdona. Oye, me habías confundido. Berlusconi la dejamos que se queme solito. Vale, pues que se queme solito, entonces. Pues nada, decidido, la cúpula del PP a la hoguera. ¡A la hoguera! Que lo quemen, dicen y gritan y exclaman y nosotros lo disfrutamos, sobre todo un día como hoy que hace mucho frío. Cecilia, ¿qué último tuit nos quieres destacar de todos los que han comentado? Pues bueno, aparte de que ha tenido, digamos, ha sido muy bien recibida por nuestros seguidores la pregunta de si Rajoy debía dimitir por un clarísimo sí, destacar el tuit de Berber que dice: muy difícil escoger entre los candidatos a la hoguera, mejor nos lanzamos todos. Que es una opción, por cierto, que cada semana sale y siempre tengo que decir que siempre tiene que caer solo uno, que si hay un poco más de emoción en el tema, si no... En fin, señores, ha llegado el momento de despedirse. Adiós, Javier Flores, @Javier Flores_bajo.
guión bajo. Bueno, lo estáis viendo, siempre me hago un lío. Lo dicho, Javier, que muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Javier de la Cueva, J de la Cueva en Twitter, muchas gracias por haber participado una semana más. Y Horacio Díez, también muy fácil, @Horacio Díez, gracias por haber venido. Nada, gracias a ti y a con los que he compartido este rato agradable. Muy bien, pues José Alberto García Sicilia se ha encargado de las redes sociales esta semana. Los operadores de cámara esta semana han sido Olaya López, David Páramo y Marcos Martín. También gracias, como siempre, a los técnicos de Agorasol Radio que llevan la parte técnica del programa. Y antes de despedirme, quiero recordar que mañana en Agorasol Radio siempre hacemos un pequeño recordatorio de los programas de mañana de Agorasol, que son los siguientes: Barrio Canino a las 6 de la tarde, Agora Pulp, o la radio encubierta, ahora no lo sé, porque es un programa que va rotando, en fin, o Agora Pulp o la radio encubierta a las 6 de la tarde, y Sangre Fucsia a las 8 de la tarde. Son grandes programas, no se los pierdan, amigos. Y ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois espectadores, oyentes, tuiteros, tertulianos, opinólogos o simples periodistas, porque lo que importa aquí es que arda la plaza. Así que nada más aquí desde Agorasol Radio y desde el canal 33. Hasta la semana que viene. La Plaza en Llamas. Radio